En nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, vamos a pedir la aprobación del presente proyecto de ordenanza por los motivos que paso a exponer. Lo interrumpo, concejal. Sí. Les pido un poquito de silencio. Va a ser una sesión corta, pero me parece que es bueno que nos escuchemos. Tiene la palabra, concejal. Gracias, presidente. Recordar el nombre público, presidente, es un ejercicio de una memoria sana. Los historiadores lo suelen hacer para aportar al debate, analizando sus trayectorias, sus ideas, sus logros, en muchos casos también sus frustraciones. Para aquellos que hacemos política, este sano ejercicio de la memoria también sirve para contextualizar experiencias ajenas, contextualizar ideas, situaciones, aprender de aquellos que han hecho grande nuestra ciudad y nuestra provincia. En muchos casos tenemos la honra de compartir nuestras vidas, momentos, historias de nuestra vida privada y pública con hombres que dejan huella en la historia. En el caso particular del que le habla y de muchos de los que integran este bloque, tuvimos la oportunidad de compartir momentos con el doctor Ramón Bautista Mestre. Cuando uno entra en una máquina del tiempo de la vida de Ramón Bautista Mestre, recuerda muchas fechas. Recuerda el 21 de agosto de 1937, cuando nació, el 20 de junio del 64, cuando lo nombraron secretario general, el 30 de octubre del 83, cuando ganó la intendencia, el 10 de diciembre del 83, cuando ganó la intendencia, el 10 de diciembre del 87, el 10 de abril del 94, cuando fue electo convencional nacional, el 14 de mayo del 95, cuando fue electo gobernador de la provincia. Pero fíjense qué paradoja. Cuando yo busco una fecha que me marque la impronta de un hombre de esta magnitud, busco una fecha difícil para el radicalismo. Busco la fecha del 12 de julio de 1999. Esa fecha durante muchos años a mí me hizo reflexionar ante este gran hombre. Un familiar me comentaba que esa mañana, cuando él se dirigía desde su chalet hacia su despacho, le dijo: Ramón, qué momento duro. No te equivoques. Momento duro fue cuando perdí a Fernanda. Esto es democracia. Otro amigo me comenta, de los que estábamos en ese despacho, que éramos muchos jóvenes, con la cabeza baja, creyendo que una derrota era parte de la democracia, que un papelito cayó al piso, él se acercó, lo juntó y dijo: junte ese papel. Doctor, pero si nos quedan pocas horas. Usted está equivocado, mijo. Acá está por venir el gobernador y el presidente. Cuando terminó esa ceremonia del 12 de julio del 99, muchos recordarán que nos fuimos caminando hacia la Casa Radical. Éramos 800, 1000 dirigentes que acompañábamos a Ramón Bautista. Mucha gente en la calle le gritaba: Ramón, gracias por la provincia que nos dejaste, gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Cuando entramos a la Casa Radical, Mestre subió al estrado de la Casa Radical y, como era él sencillo, probablemente tomó la palabra ante la insistencia de sus correligionarios que le pedían que lo haga. Y fue cuando él dijo, y se dirigió a sus correligionarios, no ya al pueblo de Córdoba, que probablemente después yo haga una mención, cuando él lo hizo en su último mensaje en la legislatura del 99. Él se dirigió a sus correligionarios y dijo: ha culminado un proceso institucional de 4 años dificilísimos, en lo que hicimos muchas veces lo que nunca hubiésemos querido hacer, pero que era imprescindible para que no se derrumbara nuestra provincia. Les hablo a mis correligionarios y correligionarias, que son los que pagaron el precio más caro, los que debieron soportar un ajuste para que la provincia pudiera salir adelante. En ese momento, uno que era joven y que esa imagen no se va a olvidar nunca más, vio que un hombre acostumbrado al oficio de enfrentar situaciones adversas, un hombre
que realmente remaba en las difíciles, se quebró. Y en ese quiebre alcanzó a decir una frase que también va a retumbar durante muchísimos años. Ustedes no saben cuántas noches sin dormir, cuántas lágrimas en la intimidad por las decisiones que había que adoptar. Pero había un solo camino, recuperar a Córdoba. Y allí estuvimos, poniendo todo lo que un hombre es capaz de poner. Muchos años, durante muchos años yo intenté descifrar no la frase, sino esa situación en la cual Mestre nos hablaba a sus hombres del partido y donde desnudaba sus más íntimas decisiones y donde mostraba lo más íntimo de su ser. Y llegué a una sola conclusión, presidente, y que voy a tratar de decirlo en pocas palabras en lo que sigue de mi alocución, y es que Mestre era un tremendo demócrata, respetuoso de la vida de los partidos políticos, y como tremendo demócrata y convencido de que la vida política se hace desde los partidos políticos y no desde la antipolítica. Él venía a rendir cuenta a sus correligionarios y le venía a decir el sacrificio que había hecho. Sin lugar a dudas, Mestre es parte de una gesta de gobernadores radicales que empezaron con Eufrasio Loza, Enrique Martínez, que renuncia para ser vicepresidente de Irigoyen, lo reemplaza Ceballos, Amadeo Sabatín en el 36-40, Castillo 40-43, Justo Páez Molina 63-66, Angelos del 83 al 95 y Ramón del 95 al 99. Y digo que es parte de una gesta porque no hay ninguna duda de que este hombre, que era un amante del trabajo y que su acción era prácticamente inalcanzable para sus colaboradores, ninguno podía seguir su ritmo en un tiempo donde no existían los celulares. Los celulares empezaron allá por el 95, 96, con lo cual el contacto y el trabajo era cara a cara. No sé por qué intuyo que en esta etapa de la vida política donde existe esta guerra de Twitter, Mestre no hubiera escrito Twitter. Mejor dicho, tal vez hubiera escrito un Twitter: arremánguense la camisa y pónganse a trabajar. No se me ocurre otra cosa que hubiera hecho Mestre. Pero en esta gesta de gobernadores radicales, Mestre hereda, sin lugar a dudas, esa inclaudicable vocación por la obra pública. Déjenme hacer algunas referencias que nos marquen la impronta del hombre del que estamos hablando. Cuando fue estudiante, él fue miembro del Centro de Estudiantes de Odontología, fue secretario general de la FUC, justamente en el 55, contra el famoso decreto ley 6403, que creaba las universidades privadas. En esa época él compartía batallas juveniles desde la universidad con los Tatián, Cossack, con su hermano Eduardo, el Flaco Moraña, como le decían, que era el presidente de la FUC. Toda esa impronta y esa batalla juvenil desde la universidad, sin lugar a dudas que lo marcó para ser parte del gobierno de Don Justo. Fíjese que Don Justo gana en el 63 y crea lo que basquetbolísticamente hoy se llamaría un Dream Team, porque su gabinete, yo me acuerdo de memoria algunos nombres, pero lo voy a leer, estaba a raya en gobierno, Majuan en obra pública, el reemplazado después por Alfredo Lonchaní Franich, que fue diputado nacional. En salud pública estaba Belardo Ral, sucedido por Manuel Francisco Somoza. Mestre asume primeramente como subsecretario de Salud Pública y posteriormente es secretario general de la Gobernación, reemplazándolo a Oscar Soto López allá por el 65. La impronta de Don Justo Mestre la refleja en un libro que se llama Aproximación al gobernador Zanichelli, donde él quiso honrar a todos los gobernadores que había tenido esta provincia. Y justamente en ese libro, y por algo debe ser, él escribe el prólogo. Mestre decía: la mirada retrospectiva hacia la trayectoria de Don Justo me ha permitido muchas veces encontrar una sabia fuente en la cual abrevar cuando he debido asumir compromisos y definiciones. Su prédica, tanto desde el llano como desde el ejercicio del poder,
no han sido en vano. Cobra mayor vigencia con el paso de los años. Es harto conocido la estrecha vinculación que mantuve con él tanto en lo afectivo como en lo político. Tuve la honra, dice el presidente, de compartir sin sabores y gratificaciones a los que pendularmente está sometido el difícil oficio de gobernar. Aprendí lo esencial de sus principios y convicciones políticas y éticas, un invalorable legado del cual rescato una premisa invalorable que siempre ha orientado mis acciones. Un concepto que tiene que quedar marcado para la historia, presidente, que estoy seguro que muchísimos gobernantes lo llevan adelante, pero también estoy seguro que muchísimos gobernantes más. El interés general es el objetivo supremo, decía Mestre, que había heredado de Don Justo. Ese cargo de secretario general que él ocupa en la etapa de la gobernación de Don Justo marcó un hecho trascendental y era lo que se denominó el plan trienal del 65 al 67. El plan trienal del 65 al 67 involucraba algunas obras trascendentales. Involucraba el camino a las altas cumbres, involucraba hospitales. Y sin lugar a duda que la ética de todas sus acciones y la impronta de muchas de sus obras son el símbolo que fueron quedando como ciudadanos. Esa etapa de secretario general se ve interrumpida el 28 de junio del 66. Todos ya sabemos por qué, no nos extendamos. Probablemente ahí viene otra etapa trascendente para Mestre, que es la etapa del 66 y el 73, cuando hacer política no era fácil. Muchos recuerdan un hecho concreto que lo engalana. Algunos periodistas despedidos de los SRT. Menciono a Sapia, Charavino, Moreno, Sergio Villarroel. Y que un grupo de políticos se anima en medio del proceso, con todos los riesgos que eso llevaba, a hacer un homenaje a esos políticos. Entre esos políticos recuerdo a Mestre, eran muchos, pero recuerdo dos que me quedan en la memoria siempre, que son Mestre y el escribano Panzeri. Y digo esto porque no podemos dejar de decir que Mestre era un hombre de la U. Y esa es la verdad, por eso me acuerdo esos dos nombres. El proceso del 83 al 91 probablemente es lo que más ha marcado nuestra ciudad. La épica construcción de las escuelas en 100 días marca un proceso de historia y un esquema de progresismo de un Mestre que marcó diferencias sin lugar a dudas. La Costanera fue premiada en una bienal y reconocida también en un artículo por La Voz del Interior como una obra emblemática que queda para todos los tiempos. Pero hay que entrar directamente, presidente, a la etapa que nos marca, que es la etapa como gobernador. La campaña para gobernador Ramón Bautista Mestre tuvo no muchas etapas, pero tuvo sí esquemas diferentes. Mestre había sido convencional nacional en el 94, había ganado una elección por más de 600.000 votos, 605.000 votos, una elección donde el radicalismo de Córdoba marcaba diferencia con el radicalismo nacional porque en muchas provincias se había perdido. Tal es así que Mestre pasa a ser vicepresidente de esa convención nacional. El bloque radical eran 9 convencionales. Mestre gana con más de 600.000 votos, sacándole una diferencia de 10 puntos a sus adversarios políticos. Esa misma noche, en el tercer piso, un Mestre que todavía no era candidato a gobernador, pero que sin lugar a dudas quería serlo, junta a un grupo de amigos, a un grupo de gente que lo acompañaba, y esa persona y ese hombre que acaba de ganar por más de 10 puntos y sacándole una diferencia de más de 100.000 votos a su contrincante, a su adversario político, dijo una sola cosa: muchachos, no hay tiempo para festejar, hay que trabajar. De acá a un año, Córdoba tiene que seguir siendo gobernada por el radicalismo. Mestre inicia su campaña como gobernador en un pueblito en Villa Sarmiento, en General Roca. Probablemente lo hace a propósito porque él había empezado su campaña para convencional en la otra punta, en el Chacho, en el departamento Minas, norte y sur. Como era Mestre, había que recorrer la provincia absolutamente pueblo por pueblo.
Y yo ahí tengo una anécdota, perdónenme que me pase en la de gobernador, que mis correligionarios me la han escuchado varias veces y les pido disculpas porque la van a escuchar una vez más. Pero es una anécdota que a mí también me marcó. Y es la anécdota de las giras con Mestre. Mestre era un hombre que organizaba entre 8 y 10 actos por día para tratar de recorrer absolutamente toda la provincia. En una gira que llevaba más de 3 o 4 días, nos toca el departamento Cruz del Eje. Había que atravesar unos guadales infernales, no sé, habrá habido 40, 45 grados, pero a la sombra. Y llegamos a un pueblito que se llama Guanaco Muerto. Cuando descendimos de los autos, generalmente los jóvenes no nos animábamos a hacerle comentarios a Mestre, sino eran comentarios apropiados, porque la verdad es que el hombre ejercía un liderazgo solamente con su semblante. Uno trataba de disimular o trataba de elegir el momento para dirigirle la palabra, porque también en eso era un pragmático. Realmente elegía los momentos en los que había que hablar de trabajo, había que hablar de política. Y yo cometo la imprudencia de acercarme porque lo veo todo transpirado. Insisto que la campaña había empezado en febrero, o sea que habremos estado hablando de marzo. Y le pregunto, doctor, ¿usted está cansado? Me clavó los ojos, no lo me voy a olvidar nunca más. Me miró y me dijo, mire, cuando él lo retaba a uno le decía mire, o lo trataba de usted, no existía el vos. Mire, yo tenía 22 años, presidente. La política es sacrificio. Y si no somos capaces de venir a saludar, escuchar y ver qué necesita esta gente, dediquémonos a otra cosa. Había 10 personas en Guanaco Muerto, presidente. Y el futuro gobernador quería ir a saludarlo y darle una mano uno por uno. Él asume en julio del 95 en una crisis económica importante para la provincia. Había ganado la gobernación con más de 700.000 votos, o sea que lo que él había planteado un año antes era una realidad. Se había trabajado mucho y se había conseguido una diferencia importante de votos. Yo me permití de alguna manera buscar algunas de las que yo memorizo y de las obras que Mestre hizo. 37 escuelas refaccionadas nuevas, 50 escuelas totalmente nuevas. Reestructuró los servicios de mediana y alta complejidad de los hospitales provinciales. 3 nuevos hospitales, el materno neonatal de la ciudad de Córdoba, el hospital de Villa del Rosario y el hospital de Santa Rosa de Río Primero. Creación de la policía judicial, 4 acueductos, 15.000 viviendas y 8.500 viviendas más en construcción. Él trabajó arduamente en todo lo que fueron las rutas, más de 1.800 kilómetros de rutas nuevas. Trabajó firmemente en un concepto que él tenía arraigado en sí mismo, que era el concepto de la región centro. Él siempre planteaba la necesidad del corredor bioceánico y en un histórico acuerdo con la provincia de Santa Fe, en el 98 se constituye la región centro, incluso dando cumplimiento a lo dictado por la Constitución Nacional del 94, de la cual él había sido vicepresidente. Durante su gobierno funcionaron los programas sociales dirigidos a la protección de la familia, a los niños, a los ancianos, e innumerables cantidades más de obras. Cuando él dirige su último mensaje a la provincia en el 99, hace una síntesis de lo que probablemente haya sido su mensaje a la ciudadanía, que yo hacía mención que previamente, cuando hacía mención ese 12 de julio, lo había hecho a los correligionarios. Mestre decía en su mensaje, los cordobeses hemos hecho un gran esfuerzo para recuperar nuestra provincia y ponerle mancha. Durante prácticamente la mitad de nuestra gestión vivimos las restricciones y angustia de la emergencia económica. Con abnegación los cordobeses desandamos un camino arduo y redescubrimos las ilusiones. Gobernamos con convicción, soportando todos los costos de decisiones antipáticas pero necesarias. Iniciamos un proceso de transformaciones estructurales en educación, en salud, en servicios de seguridad ciudadana y administración de justicia. Pusimos en marcha un plan de obras y servicios públicos destinado a favorecer el desarrollo económico cordobés, el crecimiento de la producción, la exportación, consolidación y generación de puestos de trabajo. Todo esto, presidente, con una provincia
asfixiada económica y financieramente y que él supo encauzar, como era el estilo de Mestre. El modo de ejercer sus funciones ejecutivas fue siempre respetando los poderes republicanos, por eso yo siempre hablaba de que era un tremendo republicano. Tejió amistades muy fuertes con amigos, adversarios políticos de otras fuerzas políticas. Siempre lo recordaba Oscar Valdés, el que fue presidente del bloque diputado del Frejuli en el proceso del 73 al 76, que a él también lo tuvo como presidente de bloque posteriormente al escribano Ruiz. Fíjese que se le enrostró su carácter, como en su momento se lo hacía con el general Paz, seguramente porque en una etapa que se empezaba a vivir, donde el facilismo y la demagogia, que generalmente hipotecan todo a corto plazo, hace que las elecciones se ganen probablemente más fácil con una sonrisa. Mestre no era un hombre facilista, Mestre era un detallista que buscaba permanentemente cómo generar más acciones y más acciones de trabajo. Yo estoy convencido que a 10 años de su fallecimiento hay huellas que calaron hondo y que dejaron plena vigencia de lo que fue Ramón Bautista Mestre. Se nos fue como era su estilo, sin medias tintas, dejó la vida. Si yo tengo que sacar una conclusión que quede, por lo menos a mí a título particular, interpreto que a muchos de mis correligionarios, es que Mestre su categoría de estadista la demostró cuando asumió un montón de adversidades y situaciones complejas de la gestión, y cuando entregó el gobierno, esas situaciones complejas de la gestión tenían otra magnitud. Y le pasó no solo como secretario general de Don Justo, sino como intendente de la ciudad de Córdoba y como gobernador de Córdoba. Las situaciones que él heredó, las aceptó, le puso el pecho y las entregó con una mínima magnitud de lo que representaban. Fiel a su estilo, lo Mestre dejó la política de la única forma que podía hacerlo, dejando su vida. Esa preocupación que muchos de nosotros siempre le veíamos frunciendo el ceño y que le sacaba horas de sueños, se fueron derrotados. Y fíjese que anecdóticamente una sociedad que muchas veces no sabemos si es sabia, pero que en ese momento estoy convencido que lo fue, salió a despedirlo por los caminos de la ciudad de Córdoba en forma multitudinaria. A 10 años queda de decir que se nos ha ido el amigo, que se ha ido el guía, que se ha ido el maestro de muchos de nosotros, que intentamos humildemente agarrar una posta de sus enseñanzas. Se ha ido el político, pero su espíritu está siempre, presidente. Y lo que sí estoy convencido, y por lo menos a título particular me pasa, que cuando más difíciles veo que las cosas están, cuando más complicado interpreto que una gestión está, miro para arriba y veo que Mestre me hace un guiño y nos dice a todos: muchachos, no aflojen, sigan laburando. Muchas gracias, presidente.